¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la interpretación constitucional que debemos hacer de toda norma? ¿Alguien quiere expresar algo? Siempre voy a ir anotando sus intervenciones. ¿Sí? ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Nadie? Por lo menos díganme, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Acuerdo, doctor. ¿Cómo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, personalmente sí estoy de acuerdo, doctor, con lo que acaba, ¿no?, de pronunciarse. ¿Quieres comentar algo más, Heidi? Podría ser sobre el examen A ver, que se ha realizado, ¿no? Personalmente me pareció muy buena idea de su parte, ¿no? Que lo hagamos hecho presencial. Me gustaría que tal vez no las clases ya se retomen pues presencialmente también, porque creo que es una manera, una mejor manera de tal vez de aprender. Y pues el examen personalmente no ha estado ni muy difícil, pero tampoco muy fácil. Creo que de repente personalmente necesitaba estudiar un poco más, ¿no? O prepararme un poco más para realizar el examen. ya, Heidi, bueno, gracias por tus palabras. Sin duda de que las sesiones presenciales son mejores, ¿no? Y nosotros tenemos un contacto, pero no es un contacto así, ¿no? Virtual. Contacto, en un principio, recuerdan ustedes, alguna vez hemos hablado de mediación, ¿no? El contacto entre las personas, contacto, el mirarse, no solamente el rostro, no solamente mirar el nombre de ustedes en un caso, ¿no? Eso es muy pobre para una mejor comunicación. Por eso ese principio de inmediación exige especialmente para los jueces de juicio, ellos estar presentes en las audiencias, ellos escuchar las declaraciones, ellos observar cómo se actúan las pruebas, ellos. Se exige un contacto del juez con la prueba y eso es condición para que el juez pueda valorar esa prueba, ¿no? Chile, pueden ustedes buscar noticias, eh, al igual que en el Perú y seguramente en muchos lugares, la gran mayoría, cuando se retomaron las actividades judiciales, ustedes saben que por el COVID todo se paralizó, todo. Pero comenzaron poco a poco a reiniciar las actividades, dentro de ellas las actividades judiciales también, la del Ministerio Público, la del Poder Judicial. Y se implementó las audiencias virtuales, ¿no? Con las audiencias virtuales, los juicios virtuales. Juicios virtuales. Entonces, se comenzó a cuestionar el tema de la inmediación. En el Perú, pues se dijo, pero la inmediación está, pues, ¿no? O sea, sí tenemos inmediación. La inmediación no tiene por qué ser no tiene por qué ser tan estricta, tan rígida como siempre, siempre, necesariamente presencial, si podemos acudir a la tecnología para que los jueces de ese modo también puedan desarrollar las audiencias, porque de todas maneras hay que brindar tutela procesal, o sea, hay que brindar justicia, ¿no? A las personas, a los usuarios, ¿no? El sistema de administración de justicia de algún país es un valor trascendental para entender si es un país que realmente es democrático o no, porque muchos países se pueden pintar en su constitución de democráticos o muy democráticos o excesivamente democráticos o perfectamente democráticos. Sin embargo, pues lo pueden decir, sin embargo en la práctica podría ocurrir que en realidad es una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Cuando, por ejemplo, entre otras cosas, no hay un equilibrio de poderes, entre los tres poderes, básicamente, ¿no? Ahí, siguiendo a Montesquieu, ¿no? Los tres poderes, que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? ¿De qué se llama? Pues poder ejecutivo,
Sin embargo, cuando ese equilibrio se rompe, por ejemplo, un poco de lo que ocurre en el Perú, no vamos a hablar de los problemas que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sí cómo es que se subyuga al Poder Judicial. Se le subyuga básicamente de manera económica. De manera económica. Ustedes saben que el económico define muchas cosas o permite hacer de manera eficiente muchas cosas. Entonces, un poder judicial, un congreso, que vemos en las noticias, cuánto gastan, qué se pagan, qué beneficios se auto-otorgan, miren ustedes, se auto-otorgan, ¿no? El Ejecutivo, de manera similar, tiene sus presupuestos, pero el Poder Judicial no. Al Poder Judicial, el Legislativo le fija su presupuesto, le fija. De tal manera que el Poder Judicial puede decir, no, yo mira, para funcionar bien necesito muchas más cosas, ¿no? Para tener más juzgados, más personal, mejor logística, mejores sistemas. Sin embargo, si al legislativo no le parece, simplemente como siempre ha ocurrido históricamente, le dan recursos limitados. Y esa es una forma de romper el equilibrio. Otra forma de romper el equilibrio, por ejemplo, es que a los congresistas difícilmente nadie los remueve y estamos viéndolo todos los días en televisión, no obstante los escándalos terribles que vemos, ¿no? En el Ejecutivo, qué difícil es removerlo, ¿no? Removerlo. Bueno, ya hemos tenido ya los tres últimos presidentes, no, sí, claro, los tres últimos presidentes elegidos democráticamente, dos, ¿no? Elegidos democráticamente, porque Vizcarra entró en vez de PPK, Sagasti en vez de Vizcarra, ahora la señora Boluarte en vez de Pedro Castillo, bueno, pero los dos últimos, Chinsky, Castillo, removidos, pero qué difícil fue la posibilidad de remover. Sin embargo, a un juez fácilmente los remueven, sobre todo si son provisionales, ¿no? Hay jueces que son titulares, que son nombrados, por la Junta Nacional de Justicia ahora, premios concursos, ¿no? De selección. Entonces, si son nombrados, pues son nombrados pero por 7 años. ¿No? Al 9 de los 7 años son objeto de procesos de ratificación. Ahí la Junta Nacional de Justicia le dice si te ratifico o no te ratifico. Allá ratifico o no te ratifico. Si le dice te ratifico, da vida 7 años más como juez. Si la Junta le dice no te ratifico, se acabó su cargo. Entonces, eso es algo que en otros países no existe. Estados Unidos, ahí con los magistrados nombrados, eso no existe. Al- Son jueces de vida. Claro, pueden ser removidos del cargo siempre y cuando incurran en alguna infracción grave, ¿no? Entonces son simplemente procesados y destituidos, ¿no? Sin embargo, en el Perú tenemos, y en varios países también, tenemos la figura de los jueces provisionales, de los jueces supernumerarios. Ahí la cosa es distinta. A los jueces provisionales o al juez supernumerario, en cualquier momento, le quitan la confianza y le dicen chao, en cualquier momento. Si son jueces, entonces, que son frágiles, se dice, ¿no? Son frágiles o son mucho más expuestos a poder tratar de ser influenciados, presionados, coaccionados. Pueden ser, al margen de los efectos de corrupción, también para mantenerse en el cargo. Rubén, te escucho. Bueno, doctor Jauregui, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Sobre lo que usted está refiriendo, mi pregunta, ¿puede de pronto un juez que no conozca o no maneje los principios de interpretación o cómo así los precedentes vinculantes en la jurisprudencia del TC, del Tribunal Constitucional peruano, pueden en algún momento contaminarse con lo político y de pronto sí pues eh, inclinar la balanza hacia el grupo de poder y esto causar, digamos, algún desequilibrio entre los poderes? ¿Puede ocurrir eso, doctor? Seguramente que ocurre muchas veces, ¿no? Seguramente que puede que sea un juez, más bien, un juez que no tenga muchos conocimientos y que quiera
apoyarlo seguramente se va a evidenciar muy fácil, precisamente por su falta de conocimiento y expertise. Un juez experimentado podría hacerlo de manera muy eh, clara, ¿no? Disciplinada. Tenemos un juez, sabemos nosotros, como ejemplo, ¿no? Tenemos un ex juez supremo, que era muy admirado, muy apreciado. Hemos escuchado cómo es que han salido sus comunicaciones, donde el oro en los discursos, los congresos, pues él en sus resoluciones, cómo que ha generado inclusive precedentes vinculantes, ¿no? Sin embargo, o sea, académicamente y profesionalmente exitoso, académicamente también, ¿no? Iba a representar al Perú en muchos eventos internacionales. Eh, Sin embargo, cuando salieron esto de bueno, de los audios, ¿no? De los cuellos blancos y todo ello, hemos escuchado cómo se refería a algunos casos, ¿no? Y obviamente para favorecer, entre otras cosas, a grupos de poder. Cómo es que los grupos de poder económicos, políticos, cómo es que buscan cercanía con algunos personajes, ¿no? Seguramente va a ser sobre todo con los personajes de las máximas instancias del Poder Judicial, ¿no? Entonces, obviamente, ello va a generar un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio que finalmente afecta a la democracia, por un lado, pero también afecta la credibilidad de la sociedad en los poderes del Estado. Podemos vernos ahora, en este momento, las encuestas, ¿no? Aun cuando pueden parecer son manipuladas, pero no podrían ser tan así. No, sería difícil, ¿no? Considerar que puede existir una manipulación tan grave. ¿Cómo decir? De pronto que una encuesta sobre satisfacción de la labor del Poder Judicial y sale una encuesta así, pues, que diga el Poder Judicial al 70%, si es una institución muy prestigiada. Esto es para querer buscar información, fuente. ¿Y de dónde ha salido esto? ¿Cómo ha salido esto? Si históricamente el Poder Judicial, históricamente el Poder Judicial ha sido un poder del Estado bastante desacreditado ante la sociedad, por diferentes factores, pero finalmente desacreditado ante la sociedad. Que la sociedad no entiende muchas cosas, si el Poder Judicial se desprestigia solito, si que también se confunde el Poder Judicial con la policía, si se confunde el Poder Judicial con la Fiscalía, si también, ¿no? Bueno, el Poder Judicial, pues, nunca se ha preocupado en tratar de deslindar, ¿no? De deslindar su función con la función de la policía, con la función del INPE, con la función de la Fiscalía, con la función de los procuradores, etc., ¿no? Muchas veces la sociedad se cree que todo es Poder Judicial y no es así. Bueno, pero entonces sí, puede que ocurra. Volvamos al punto. Un sistema jurídico realmente sólido es un país que sí va a reflejar una democracia real, es un país que sí va a reflejar, no solamente para los aspectos jurídicos, ¿no? Sino también permite a un Estado desarrollarse, porque un Estado, decíamos, con un sistema jurídico sólido, lo que va a hacer es brindar confianza en su sistema económico, en su sistema económico, ¿no? Y un poder judicial que se muestre realmente independiente de los otros poderes, que realmente se muestre autónomos de los otros poderes. Seguramente te va a inspirar confianza, como decíamos, de inversiones. Y sabemos nosotros que las inversiones, por lo menos en el mundo globalizado en el que vivimos, las inversiones permiten a los estados poder desarrollarse. Nosotros podríamos decir, ¿qué país en el mundo ofrece un sistema jurídico sólido, prestigioso? Nos podemos ver, para muchos especialistas, el sistema
británico es el sistema jurídico el más prestigiado del mundo. Bueno, es una isla, pero ofrece eso, ¿no? Ofrece desarrollo, garantía. ¿Cuánto vale la libra esterlina en función de las otras monedas del mundo, inclusive? Bueno, en el continente nosotros podríamos decir, ¿no? El sistema americano, ¿no? Tan prestigioso que es. En la región me refiero a Sudamérica. Tal vez los países que ofrezcan un sistema jurídico realmente sólido, eh, eh, yo creo que los encontramos entre el Uruguay y el chileno, ¿no? El uruguayo y el chileno. A ella no le interesa mucho, pero el chileno sí, vende mucho su sistema jurídico. Económicamente vaya que son países que están muy bien. Claro, en Chile han habido un gobierno de tendencia de izquierda o de izquierda, pero la sociedad no quiso aceptar una constitución de izquierda, como nosotros sabemos, ¿no? A través de los medios de comunicación. ¿Cuáles hayan sido exactamente los factores? No sabemos. ¿Cuáles hayan sido los factores para que ellos escojan un presidente de izquierda o de tendencia de izquierda? Pues seguramente algo parecido aquí, ¿no? Las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales tan marcadas, ¿no? En nuestro país fue poder, pues nítidamente es un poderoso, solvente, y que maneja muchas cosas. Ahí hay un fenómeno singular del Perú, ¿no? Se percibe que lo que puede poder gran parte de los otros poderes y viceversa. Si no, a ver, veamos nomás, ¿no? Un grupo de poder político. Eh, de Castillo, de Vizcarra, ¿no? Que se percibía, que se trataba de captar, ¿no? No solamente a magistrados supremos, ¿no? Como el que hemos hablado, y varios que han tenido que renunciar y varios que han sido destituidos, sino también se trata de captar a la cabeza del Ministerio Público, fiscal de la Nación, o a la fiscal de la Nación en ese momento. No sé si suena especulación o no, o sea una casualidad, ¿no? Pero cambio de fiscal de la Nación, cambio de postura del Ministerio Público frente al Ejecutivo, que las cosas ha generado que el expresidente Castillo en este momento esté en la cárcel. Es importante entonces entender que un sistema jurídico es uno de los cimientos importantes, básicos, para entender que un sistema es democrático o que un Estado es democrático. Bien, entonces, por eso es también es importante que nosotros nos mentalicemos, entendamos la interpretación constitucional es sumamente elemental para poder entender y resolver o alegar o defender un caso en particular, la interpretación constitucional. Y ustedes han visto aquí la lectura del profesor Hackanson, cómo es que él desarrolla. Y no son sus ideas, sino son las ideas que ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional Peruano. Hackanson es un profesor colombiano, pero que escribe acerca del Tribunal Constitucional Peruano. Y en esta lectura, cómo es que nos da un panorama bastante sencillo, pero bastante importante, de cómo es que se tiene que efectuar la interpretación constitucional. De entender toda norma a la luz de la Constitución. Estoy seguro que yo ya les dije, lo dice en el tercer párrafo del artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. El acto. ¿Sí? O, si no, vamos acá. Para leer, ¿no? Bueno, el antiguo también decía lo mismo. Es un texto idéntico. Miren lo que dice, ¿eh?
Artículo séptimo, ¿no? 1, 2, tercer párrafo. Miren lo que dicen, ¿eh? Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. O sea, no se trata, como una vez ya les habíamos comentado, ¿no? No se trata de una facultad de los jueces, se trata de un imperativo de ley. Imperativo de ley. Eso es. Primero la Constitución. Eso es lo relevante. Bien, entonces, en función de ello, ahora nosotros tenemos que encontrándonos en nuestro curso propiamente, encontrándonos en nuestro curso, el tema central es la investigación preparatoria y las incidencias que se pueden derivar de la investigación preparatoria. Acordando un poco a las preguntas que ustedes me hicieron en la segunda sesión, la investigación preparatoria comprende tanto la investigación preliminar como la investigación propiamente dicha o la investigación formalizada. Es una sola. De acuerdo al artículo 337.2 del Código, lo que se ha realizado durante la investigación preliminar en sentido estricto no se puede volver a reproducir durante la investigación preparatoria. Hay solamente una sola investigación, que se denomina investigación preparatoria, que puede tener sus momentos. Investigación preliminar, investigación preparatoria formalizada, pero es solamente una etapa. Y ese es el aspecto central, digamos, de nuestro curso. Y ahí entonces, ¿quién de ustedes me puede dar una idea? ¿Qué entendemos por ¿a qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Yo, doctor. A ver, por favor. Coralí. Sí, la finalidad de la investigación preparatoria es buscar información Para. para determinar buscar información de un determinado hecho delictivo. Ya. Sí, muy bien. Para también formalizar la investigación. Podría ser para archivar, ¿no? Sí, Bien. también, sí. ¿Alguien más? Ah, sí, mi persona, doctor. Pues la investigación preparatoria se podría decir que su finalidad es pues reunir algunos elementos, ¿no? Que vendrían a ser de convicción y pues que para que se permita pues no al fiscal decidir si formula o no lo que es la acusación. Ujú. Sí, puede ser, claro, claro. Sí. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, Sí, vamos. yo, doctor. La Sí, investigación colega. preparatoria, sí, doctor. Sirve para reunir las pruebas necesarias para el desarrollo del proceso y para ah, también, ¿no? Desarrollar, pasar a la fase intermedia y también a la fase final, ¿no? O al juicio. Y reunir las pruebas necesarias, ¿no? Todas las que existan, ¿no? Y para la investigación necesaria también. Voy a cerrar mi ventana. Ya. ¿Alguien más quiere intervenir? Muy interesante, Rebeca, pero ahí tenemos que hacer una precisión. Ahí tenemos que hacer una precisión. Durante la investigación preparatoria, en general, a nivel preliminar o ya formalizada, no hablamos de pruebas propiamente. La regla general es hablar de actos de investigación,
de buscar información, elementos de convicción. Podríamos hablar hasta de medios de prueba, pero no de prueba propiamente. Medio de prueba es aquello que todavía no es prueba, ¿no? Es aquello que se puede convertir después en prueba. ¿Bien? Durante la investigación, ¿por qué les digo esto? Porque durante la investigación todo se actúa solamente ante el fiscal. Toda esa información la recaba el fiscal. Si hay declaraciones, las toma el fiscal. Si es que hay constataciones, las hace el fiscal. Bueno, asistido por la policía, ¿no? Entonces, lo hace el fiscal, no lo hace el juez de investigación preparatoria. No interviene el juez. Entonces, por principio de inmediación, solo lo que se actúa ante el juez es prueba. ¿Ya? Por eso decíamos, principio de inmediación, ¿no? Del juez, el contacto del juez con la prueba, para que sea prueba. Eso solamente se va a producir como regla general también en la etapa de juicio. Nada más. Ahora, la única excepción para que nosotros podamos conseguir una prueba durante la investigación preparatoria se llama prueba anticipada. Prueba anticipada que está regulada en el artículo 242. Vamos a ver, 242. Están con su código, ¿verdad? ¿O no? Con sinceridad. Creo que sinceramente ese silencio me da a entender que no. ¿Mm? Sí, doctor. Doctor, sí estamos con nuestro, bueno, personalmente sí estoy con mi código. A ver, Hailey, aprende tu cámara y muéstrame tu código. ¿Lo tenías a la mano o no guardado? A ver, muéstramelo. Ah, pero muéstramelo bien, pues, no, como flash me lo está mostrando. Ya, sí, esto es un código penal de Griffith, ¿no? Te voy a poner un punto por eso, o una intervención, ¿no? Quiere decir entonces que todo lo demás se lo saben de memoria el código, no necesitan tener un código de mano. Yo no me lo sé de memoria, así que vamos a ir a buscar el código. Miren lo que dice el artículo 242. Sígueme en la lectura, Hailey. Hailey, ¿de qué año es tu código? ¿De qué edición es? Esta es la del año pasado. Bueno, yo la compré el año pasado. No he podido comprar el año pasado, pero ¿qué edición es? Un momento, ¿dónde está? Va a estar a la vuelta de la primera hojita, sí. Ya, del 2019. Ya tienes que cambiar ese código. Sí. Te voy a quitar el punto, te voy a quitar muy antiguo. Ok. Mentira. Ya, pero tienes que tratar de tener información que esté actualizada. Eso ya te sirve así como un poquito de historia del Código Procesal Penal peruano, ¿no? Porque en el 2019 a la fecha han habido varias modificaciones. Algunas modificaciones, no varias. Pero sí han habido modificaciones. Bueno, artículo 242. En esta parte no se ha modificado el código, según recuerdo, Heide, así que puedes seguir la lectura. 1. Dice, la prueba anticipada, ¿no? 1. Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal o los demás sujetos procesales, podrá instarse ante el juez de la investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada. Entonces, esto es excepcional, ¿no? Durante las diligencias preliminares o la investigación formalizada, se puede instar la actuación de una prueba anticipada. ¿Por qué se denomina prueba anticipada? Porque la regla general es que las pruebas solo se producen en juicio, la última etapa del proceso. Excepcionalmente, puede haber una prueba anticipada, puede obtenerse una prueba anticipadamente al juicio. De ahí que se denomina prueba anticipada. Bien, entonces, con esa precisión, Rebeca, información, indicios, acto de investigación, elementos de prueba, podríamos hasta hablar hasta medios de prueba, pero no hablamos todavía en sentido estricto de la prueba propiamente dicha. ¿Ya? Lo demás, interesante, Rebeca.
Pero es importante hacer estas precisiones. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más que quiera opinar? Vamos a ver si encontramos por aquí. A ver, esto tampoco no ha sido modificado. ¿Quién más tiene código? Era la mano, además de Hailey. ¿Quién más tiene código, hermano? Doctor. Doctor. Active su cámara. Active su cámara. ¿Cómo te llamas, hermano? A William Cabrera, ¿no? Muy bien. William, a ver, léenos el artículo 321. William Cabrera. 321, doctor. 321. Finalidad. Ya. ¿Pero qué dice el título? ¿Qué dice? No, Sección 1. título de las normas generales, doctor. Ya, dice sección 1, la investigación preparatoria, normas Preparatoria. generales, artículo 321, 321. finalidad. Vamos, léeme el 1. Bueno, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permiten al fiscal decidir si formula o no la acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Ok, entonces queda claro, ¿no es cierto? En suma, la investigación preparatoria tiene como finalidad recabar todos los elementos que le permitan, como ya aquí se está refiriendo a la investigación formalizada, que le permitan al acusado pedir el sobreseimiento. En suma, la finalidad de la investigación preparatoria es el esclarecimiento de los hechos, que son materia de investigación. Esa es la finalidad de la investigación. Los hechos. ¿Ya? Eso es. Para eso, el código ha diseñado propiamente, cuando la investigación ya se ha formalizado, el código ha regulado 3 tipos de procesos, ¿no? Pero antes de pasar al tipo de procesos, ¿quién más tiene código para que nos ayude con una lectura? ¿Quién más tiene código? Mi persona, doctor, voy a activar la cámara. A ver, enciende la cámara. Ahí le voy a mostrar. ¿Eh? Ya, muy bien, Melissa. Creo que te has hablado de Hailey, ¿no? Porque es el mismo código. Sí, ¿No? es el mismo código. Solo me actualicé en el siguiente. ¿Están juntas las dos? A eso me refería. No, Ah, ya. No. Ah, ya, yo dije, están juntas las dos, por eso me están enseñando el mismo código. Ya. Ya, muy bien, Melissa. Por favor, para que quede clara la idea, ¿no? El artículo 334. ¿Sí? ¿Te ubicas? También dice la investigación preparatoria. Pero miren lo que dice aquí en el artículo 334. Ok, doctor, un ratito. 334, numeral 1. Nada más. Ah, ok. Dice el título 3, la investigación preparatoria, artículo 334, calificación. En su inciso 1 está, si el fiscal, al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto a realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justificable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley. Declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado. Bien, entonces, como les decía a ustedes, ¿no? Durante la investigación preliminar también se recaba información y el fiscal tiene la opción de él mismo, puede archivar la denuncia o puede formalizar la investigación preparatoria. Entonces encontramos la misma finalidad, recabar información.
de que el hecho no es justiciable, de que hay una causa de extinción, bueno, o simplemente no hay suficientes indicios para formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Bien, a ver, ¿quién más tiene código? A ver, ¿quién más tiene código? Ya, doctor. Ya, Rommel, vamos, a tu cámara y tu código. ¿Se nota? El código es el mismo código, ¿no? Sí, No debe ser también del año 2019. no es del 2021, doctor. En todo caso, miren chicos, yo les sugiero una cosa, lo que ustedes pueden hacer para tener un código actualizado. Bueno, ahora ya pues todo está básicamente digitalizado, ¿no? Ustedes ven acá en mi juzgado, antes ustedes veían los juzgados atiborrados de expedientes, ¿no? Aquí yo solamente tengo uno, no, porque es un habeas corpus y todavía se termina en papel. Claro, todo lo demás, yo les hacía en mi oficina, así, no puedo ver mucho la webcam porque después no la voy a... Entonces ya no hay pues como antes expedientes, ¿no? Todo está digitalizado. Igual ahora va con la información también en nuestro caso, en el ámbito del derecho. Así que yo les sugiero una cosa, ¿no? Pueden ustedes entrar al LegisP, ponen Código Procesal Penal, pueden poner Código Penal y se copian esos archivos en su computadora y los tienen ustedes ahí en su computadora, ¿no? Ahora, si ustedes quieren también, pueden entrar ustedes al SPIG, ¿no? Acá voy a mandar un mensaje, el SPIG, así, perdón, así se llama, SPIG. ¿Qué significa SPIG? Significa Sistema Peruano de Información Jurídica. ¿Dónde lo van a encontrar? O simplemente ustedes ponen en el Google, ponen ustedes SPIG, van a buscar. Si no, también ustedes lo buscan, está en la página web del Ministerio de Justicia, ¿no? Ahí ustedes lo encuentran, ¿no? El SPIG. Y entonces, uno se puede suscribir al SPIG y paga, ¿no? Mensualmente. Pero también hay una que se llama, usen ustedes, de acceso libre o de libre acceso, ¿no? Entonces, ustedes ahí ingresan libre acceso y ustedes van a poder acceder a información actualizada al día de la fecha, con las modificatorias, con todo. Código Procesal Penal con todas sus modificatorias. Y le sale cuáles eran las normas anteriores. Igual el Código Penal y las normas sobre todo de carácter general. ¿Ya? Ustedes también pueden entrar ustedes ahí. Esta es otra página que es muy interesante para nosotros, ¿no? Es del Tribunal Constitucional, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes pueden buscar sentencias del Tribunal Constitucional, tiene un buscador por nombres, por materias, por años, etc. Ya, entonces, muy bien, Rommel, por favor, ayúdame con la lectura del numeral 2 del artículo 336 del Código. Miren ustedes, para formalizar, ¿qué requiere el fiscal, no? Tiene que tener todo esto, si no, no puede formalizar. Ok. Artículo 336. Formalización y continuación de investigación preparatoria. Inciso 2. La disposición de formalización contendrá el nombre completo del imputado, los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho de investigación, indicando los motivos de esa calificación, el nombre del agraviado, si fuera posible, y las diligencias que de inmediato deban hacerse. Ok. El numeral 1 del artículo 336. Ok, el número 1. Si la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó antes indicios reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no ha prescrito, que sea individualizado al imputado y que, si es caso,
sean satisfechos los requisitos de credibilidad. Dispondrá de la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Ok. Y entonces, aquí nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? El fiscal o la investigación preparatoria siempre recaba información, sea a nivel preliminar o formalizada. Porque aquí, como ha leído, ¿no? Nuestro amigo Gómez, ¿no? Dice la norma, entre otros supuestos, si del informe policial o las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores. Ah, pues indicios reveladores. ¿Cómo es que se obtienen esos indicios reveladores? Investigando, acopiando información. Dice indicios reveladores de la comisión de un delito. Bueno, que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado. Entonces, el fiscal debe formalizar investigación penal. No puede, debe. Debe formalizar la investigación penal. Entonces nosotros aquí vamos encontrando, ¿verdad? Una idea central que quiero transmitir es que durante la investigación, con la finalidad de la investigación preparatoria, es esclarecer los hechos, recabar información para eso. Si es a nivel de investigación preliminar, es para formalizar o para archivar. Si es que ya nos encontramos en investigación preparatoria formalizada, es para acusar o pedir el sobreseimiento. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Sí? Doctor, en cuanto al Ministerio Público, en este caso, realiza todas las diligencias preliminares y decide, pues, pasar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria también se puede dar el archivo del caso, en vista que no, digámoslo, no haya podido al 100% individualizar los autores, como usted dice, ¿no? Ya, mira, Jonathan, de las normas que se han dado de lectura, tenemos dos cosas. La investigación preliminar no es una etapa distinta de la investigación preparatoria, es solo una etapa, es solo una única etapa. Investigación preparatoria, que tiene dos momentos, pero no son etapas a su vez. El proceso tiene tres etapas: investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. ¿Okay? También, de acuerdo a las normas que nosotros hemos dado lectura, que se ha dado lectura, queda claro algo. El fiscal solo puede formalizar la investigación preparatoria si es que hay un autor identificado o un presunto autor identificado. Si no hay un presunto autor identificado, el fiscal no puede formalizar la investigación. Así es, ¿no? Un instante. Estoy en mi despacho en clases. Estoy en mi despacho en clases. Sí. Sí. Sin hacer ruido. Decía, ¿no? Si el fiscal concluida la investigación preliminar, tiene delito, tiene indicios, pero no sabe quién ha cometido ese hecho, o presuntamente quién ha cometido. Ojo, eso es lo correcto. No es decir quién ha cometido, sino presuntamente quién ha cometido ese delito. Podríamos nosotros decir quién habría cometido ese delito. Es una hipótesis. Si no tiene un autor, un presunto autor identificado, no puede formalizar. Lo que tendrá que hacer el fiscal es archivarlo provisionalmente hasta que se completen las investigaciones que den razón de un posible responsable, un presunto responsable. Entonces, una vez que se complete ese presupuesto, el fiscal recién podrá formalizar la investigación preparatoria. Siempre y cuando, podríamos decir nosotros, si la acción penal, por ejemplo, no ha prescrito. Porque si durante todo este tiempo ya lo identifican, ya cada 20 años, pero no hemos entendido, ya ha prescrito la acción penal, el fiscal tampoco puede formalizar la investigación. Recuerden el caso, los Agustíos, bueno, la verdad que no sé bien,
candidato a presidente, alcalde, ¿cómo se llama este señor? Que fue oficial del ejército en la época de su revolución en Ayacucho. ¿Cómo se llama? Ayúdenme a recordar. Está saliendo estos días en las noticias. Justíos. Claro, él es el periodista que es la víctima, a que lo Ah, mataron. el presunto del condenado es pues Daniel Urresti, ¿no? Él era. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Dónde está tu nombre? No lo he visto. Laime Chávez, doctor. Ah, Jonathan. Ah, bueno. Sí, doctor. Estar atentos, chicos, ya. Y tienen que estar acá con las noticias, acá con las noticias. Las personas que estudiamos Derecho tenemos que estar acá con las noticias. De nuestro ámbito local, regional, nacional, internacional. Tenemos que estar acá con las noticias. Bueno, este es un caso, por ejemplo, que ocurrió hace más de 30 años, ¿no? 30 años atrás. Pero no ha prescrito la acción penal, porque en ese tipo de delitos, bueno, se ha señalado que no prescribe la acción penal. Solamente sería un homicidio, un asesinato. La pena me parece que llega a 35 años, entonces no ha prescrito. Y bueno, ojalá que nos dé el tiempo para hablar una sesión sobre prescripción de la acción penal, que es un tema que es, antes era muy claro, ahora ya es un tema que no está tan claro. Pareciera que un poco la interpretación y la casuística es, bajo mi parecer, es demasiado abusiva, ¿no? Pero bueno, entonces, que quede claro eso, ¿no? Investigación preliminar no es una etapa distinta de la investigación preparatoria, es solamente una etapa, y si es que el autor no está identificado, si es que si el autor no está identificado, el fiscal no puede formalizar la investigación preparatoria. ¿Alguna otra pregunta para pasar a los tipos de procesos? ¿Otra pregunta? ¿Cuántas personas más o menos son, estimado Cristian, que están asistiendo regularmente a clases? Alrededor de casi 50, 60. Ya, 60, digamos, ¿ya? Vamos a darle el beneficio de la duda. Ya, bien, entonces, pasamos a los tipos de procesos. Nosotros tenemos los tipos de procesos básicamente por la duración, por la duración. O sea, tenemos los tipos de procesos y luego hay los procesos especiales. Eso lo vamos a dejar. Pero ya les puedo decir, los procesos especiales, terminación anticipada, proceso penal por faltas, proceso penal de querella, proceso penal contra altos funcionarios, básicamente, ¿no? ¿Ya? Ustedes han visto, para procesarlo a Pedro Castillo, no fue como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Hay procedimientos previos. Para procesar a un congresista, ¿no? Hay un congresista acusado de violación, ¿no? Ya saben ustedes, todo, y ahora creo que está con prisión preventiva inclusive, ¿no? Pero tenía que haber un previo proceso, ¿no? Previo, no es que como cualquiera, ya listo, fiscal, la declaración de la víctima, cámara GESEL, certificado médico legal, ok, listo, entonces, y un par de videos por ahí, un par de informes, qué sé yo, que lo vinculan a la pata, ya, pido prisión preventiva para pasado mañana. No, ha tenido que todo hay un procedimiento. Ha sido ejerciendo como congresista, no sé, meses, hasta que se han cumplido con esos requisitos, esos pasos previos, y recién. Y no ha formalizado cualquiera. No pide la prisión preventiva a cualquier fiscal, ¿no? Fiscal de acá de Puno, o el fiscal de Lima, ¿no? Sino un fiscal supremo, fiscal de la Nación, ¿no? Entonces hay un procedimiento especial para altos funcionarios, ¿no? La terminación anticipada es un proceso especial. Una cosa son los procesos especiales y otra cosa son los tipos de procesos. Ahora vamos a hablar de los tipos de procesos. Y diremos centralmente que una variación principal es la duración de los procesos. Esa es la variación. La finalidad en todos los tipos de procesos va a ser la misma. La finalidad de la investigación preparatoria va a ser la misma, donde haya investigación preparatoria.
La terminación anticipada del proceso no tiene investigación preparatoria. Bien. Porque solamente la terminación anticipada del proceso deriva de un proceso común, ¿no? Deriva de cualquier tipo de proceso común. De ahí deriva una terminación anticipada como un proceso autónomo, especial, ¿no? El proceso penal por falta sí tiene una etapa de investigación preliminar, dice ahí, no dice investigación preparatoria. Los procesos especiales contra altos funcionarios sí pueden tener investigación preparatoria. Y la finalidad va a ser la misma. La finalidad es esclarecer los hechos. Esclarecer los hechos. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre los... Ahora tenemos 3 tipos de procesos. Antes eran 2. Proceso común y proceso complejo. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? La duración. La duración del tiempo de la investigación preparatoria. Nosotros entonces, por el mismo nombre podemos decir proceso común, proceso complejo. Complejo. ¿Qué quiere decir proceso complejo? Que tiene pues complejidad. Como tiene complejidad, la ley le otorga plazos más amplios. Bastante más amplios que el proceso común. El primero. Esto está en el artículo 342 del Código. ¿Ya? 342. El proceso común tiene una duración de 60 días, perdón, 120 días. 120 días que el fiscal, por decisión propia, puede ampliar por 60 días más. Claro, estamos hablando que la investigación preparatoria formalizada, que se computa desde que el fiscal formaliza la investigación, no se comprende el tiempo de la investigación preliminar. Desde que se formalice la investigación, 4 meses, el fiscal por decisión propia puede ampliarlo por 2 meses más. Entonces, en un proceso común, la investigación formalizada puede durar hasta 6 meses. Formalmente, ¿no? Formalmente. Bien, el proceso complejo tiene una duración de 8 meses. 8 meses, 8 meses. ¿Ya? Esa investigación de 8 meses puede ser prorrogada. Acá ya no es ampliada, sino es prorrogada. Bueno, esos son los términos que usa el código. Puede ser prorrogada, o podríamos nosotros también decir ampliada, por 8 meses más, pero ya no por decisión propia, sola del fiscal, sino por autorización del juez. Si esos 8 meses, digamos, el fiscal está viendo que no le alcanza para lograr la finalidad, esclarecimiento de los hechos, puede acudir al juez de investigación preparatoria para pedirle, pues, quiero una prórroga. Puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 8 meses. Ese es el máximo. Ese es el máximo. Bien, entonces, proceso común, 4 meses, más 2 meses, por decisión propia del fiscal. Proceso complejo, 8 meses, y pueden haber prórroga por autorización judicial hasta por 8 meses más. Esos eran los 2 tipos de procesos que hubieron cuando recién entró en vigencia el Código Procesal Penal. Pero ya después el código se modifica. Se modifica y se amplía un tipo de proceso complejo más. No tiene un nombre propio, pero se podría decir proceso complejo especial para crimen organizado o proceso complejo especial nada más, ¿no? Porque el plazo de duración en este tipo de proceso es de 36 meses. 36 meses, ¿no? 36 meses, que puede ser prorrogado también por autorización judicial por 36 meses más. O sea, 3 años más 6 años. O sea, una investigación preparatoria en ese tipo de delitos que estén relacionados al crimen organizado puede durar, miren ustedes, hasta 6 años. 6 años. Yo podría decir, eso es teóricamente, idealmente, en la teoría, pero en la práctica por lo menos 6 años. 6 años. ¿En cuánto tiempo puede estar sometida una persona a una investigación? Obviamente, que para el fiscal diga que hay crimen organizado, lo que dijo la norma, lo que se da lectura
tienen que haber indicios reveladores de que haya la posibilidad de que se cometió ese delito. Pues si no hay eso, entonces no debe existir ni siquiera investigación formalizada. Debe archivarse la causa, porque así lo dice la norma. Recuerdan ustedes, el artículo 334 exige, ¿sí? 334, 337, 334, ¿no? Exige, ¿no? Mejor nos vamos al 336. Dice el fiscal, para formalizar, aparecen indicios reveladores. Ah, ya. Los indicios reveladores es una condición para que el fiscal pueda formalizar. Si no hay Doctor, eso, el fiscal debería archivarlo, ¿sí? doctor, una consulta. En cuanto a los plazos, ¿solamente es por esta etapa o es todo el proceso o todo el juicio? No, solamente desde la investigación preparatoria. Nada Solamente de más. la investigación Sí, preparatoria. sí. El Formalizar. juicio, propiamente, no tiene una etapa definida, ¿no? Porque el juicio está regido por un principio que se llama de continuidad. Una vez que inicia el juicio, bueno, ¿qué dice la norma? La norma dice que una vez que el juez de investigación preparatoria, fiscalía acusa y el juez acoge esa investigación y el juez de investigación emite el auto de enjuiciamiento, o sea, ordenando que el caso pase a la siguiente etapa del juicio, cuando el juez de juicio recibe ese caso, convoca a juicio en un plazo superior a los 10 días hábiles, a los 10 días. O sea, el juez no puede convocar, salvo que fuera un proceso inmediato, que también es un proceso especial, el juez no puede decir, juicio mañana, juicio pasado mañana, no. Tiene que hacerlo después de los 10 días. Y una vez que empiece el juicio, ese juicio se tiene que desarrollar en sesiones continuas. Opera lo que se denomina principio de continuidad. El juicio tiene que desarrollarse en sesiones continuas. Por lo menos es lo que dice la norma, pero en la práctica eso no se cumple. Pero sí que dice la norma también, que entre audiencia y audiencia de juicio no pueden transcurrir más de 8 días. ¿Se entiende? 8 días. No pueden transcurrir más de 8 días. Si transcurren más de 8 días entre una audiencia y la otra audiencia, ese juicio se declara nulo de manera automática. Lo que se denomina, se quiebra el juicio. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Un poco de lo que decíamos hace un rato. Principio de inmediación. El juez es una persona más, ¿no? El juez del juicio también. Y todos sabemos que si no tenemos información fresca, ¿cuál es lo que nos ocurre humanamente, naturalmente? Que comenzamos a olvidar las cosas. Por eso es que se exige a los jueces de juicio continuidad en las sesiones. En una o dos, tres sesiones, que me las haga hoy día, mañana o durante la semana, las 3 sesiones, todo lo tengo fresco en la mente, entonces puedo yo efectuar un análisis de valoración de la prueba. Pero si yo hago una audiencia hoy día, a una audiencia de cada 8 días hábiles, que en buena cuenta son 10 días, otra tercera audiencia en 8 días hábiles más, otra audiencia, a veces eso está ocurriendo, ¿no? Y eso me parece que los temas de carga procesal no pueden justificar eso. Hay falta una política adecuada de gestión del despacho, ¿no? Pero lo que les decía, si voy a tener una audiencia cada 10 días, después de 10 días, a un mes me voy a olvidar qué es lo que ha ocurrido en la primera audiencia. Por muy que tenga mis anotes, no es lo mismo tener tus anotes que tener una memoria fresca que te permite recordar con detalles lo que ha ocurrido en esa audiencia, ¿no? Entonces, la idea está en que el juicio se desarrolle en una o dos o hasta 3 sesiones consecutivas todos los días y el juicio y el juez sentencia. De ese modo, el juez inclusive hasta puede sentenciar en el mismo acto. No tiene que estar diciendo, ya voy a sentenciar en el plazo de ley. Entonces, la etapa de juicio no tiene plazo. La etapa intermedia no tiene plazo. En todo caso, tiene plazo de traslados, ¿no? Plazo de traslado. Pero no tiene un plazo así definido en el tiempo. La etapa intermedia se desarrolla en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, o en 4 meses. En la experiencia personal de nosotros, la etapa intermedia, generalmente dura un mes. ¿Por qué dura un mes? Porque cuando el fiscal acusa, presenta la acusación, o el fiscal presenta el sobreseimiento al juez,
el juez por mandato de ley tiene que correr traslado de esa acusación o de ese pedido de sobreseimiento a todos los demás sujetos procesales por 10 días hábiles. 10 días hábiles en la práctica se representan como 2 semanas, son 15 días. ¿Para qué son esos 10 días? Para que los demás sujetos procesales, en caso que haya acusación, seguramente será el acusado quien formule observaciones sustanciales, formales, pueda deducir medios técnicos de defensa, puede ofrecer pruebas también, ¿no? Y de eso lo hace dentro de los 14 días, ¿no? Digamos que lo haga el día 14. De eso se tiene que notificar al fiscal. El fiscal tiene que venir también informado a la audiencia sobre los términos de la adicción o de cuestionamiento que puede estar haciendo el procesado. Lo mismo, en un pedido de sobreseimiento, es posible que quien cuestione ese pedido de sobreseimiento sea el agraviado, ¿no? Igual el agraviado goza de esos 10 días hábiles, que en buena cuenta son 14 días. De esa oposición al sobreseimiento se debe también notificar a la Fiscalía para que la Fiscalía venga debidamente informada, con tiempo también, ¿no? Bien, entonces por eso es que nosotros en la práctica hemos calculado un mes, ¿no?, de la fecha de presentación. La acusación o otro seguimiento, pero hay algunos casos que por hay problemas de notificaciones, a veces se extienden un poco más en el tiempo. Pero ¿qué sí está definido así en la ley? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba, aún con ampliaciones o prórrogas, la investigación preparatoria? Eso sí está definido en la ley en los términos que hemos dicho. Común, 4 meses más 2. Complejo, 8 más 8 de prórroga si es que hay autorización judicial. El complejo por crimen organizado, 36 meses, autorización del juez con prórroga, 36 meses más. Recordemos, la finalidad es la misma, esclarecimiento de los hechos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender como proceso común, al margen de los plazos? Cuando se tratan de casos que tienen un procesado, un delito, un agraviado, no hay muchas diligencias para actuarse. Un proceso complejo, por reducción, o muchos procesados, o muchos delitos, o muchos agraviados, o muchas diligencias, o cuando también hayan diligencias de compleja materialización, ¿no? Cuando hablamos de eso, por ejemplo, que en Puno somos una zona olvidada por el Estado, casi no tenemos laboratorios de policía, entonces todo cuando se requieren pericias biológicas, todo ello, se tienen que remitir Muy buenas a Arequipa, noches a con todos. Lima. Bueno, cuando hay una violación, clásico, básico, generalmente, ADN. En Puno no hay ningún laboratorio. En Arequipa tampoco no hay, del Estado. Universidad Solamente Politécnica, Instituto de Medicina Legal en Universidad Católica del Perú, tiene los Magisterio pedidos a nivel nacional. Civil, Arbitraje y Seguro, que lleva su nombre Comercio del Comercio ¿Cuánto demora Internacional. eso? Buenas noches. A continuación, Sea se complejo, refleja la pero importancia. sí requiere de bastante tecnología. Que solamente, lamentablemente, se realiza, como decía, en Venezuela. Bien, entonces ahí tenemos los procesos complejos. ¿Y por qué en los delitos de crimen organizado la ley establece 36 meses que pueden ser prorrogables a 36 meses más? Porque estos delitos de crimen organizado comprenden a su vez otros delitos. Ahí ya se investiga, ya no a un imputado o a 2 imputados, sino se investiga a un grupo de personas que conforman una organización criminal. Una organización criminal tiene una estructura. Se tiene que investigar no solamente a las personas, sino a la estructura y todo ello. Se puede investigar a una sola persona, pero que integra una organización criminal, pero entonces tiene que haber investigaciones sobre la existencia, en efecto, de esa organización criminal, que puede ser dedicada al tráfico ilícito de drogas. Ya no solamente se trata de tráfico ilícito de drogas, sino además de organización criminal, que puede ser de lavado de activos. Ya no solamente se refiere a lavado de activos, que por sí también es un delito que implica mucha complejidad, sino también, ya no es lavado solo, sino también organización criminal. Las organizaciones criminales, como tales, no solamente se dedican a un solo tipo de delitos, ¿no?, que son las organizaciones criminales, básicamente, para tener una idea así, macro, pero ustedes lo pueden encontrar, acá se lo voy a poner en el chat. Hay una sentencia que es muy interesante, ¿no? Creo que se lo he comentado también alguna vez.
Sesión plenaria 1/2017. ¿No? Ahí tienen ustedes. En esta sentencia plenaria, y un acuerdo plenario más sobre el crimen organizado, nos da una idea clara, ¿no? Es una organización criminal, así como ocurre en los cárteles mexicanos, ¿no? De Tijuana, de Juárez. Ellos, ¿qué hacen? Trafican con droga, trafican con armas, lavan dinero. O sea, una organización criminal lo que hace es genera un sistema de economía ilegal que luego lo inserta en la sociedad. Que también está dentro de lo que es crimen organizado, corrupción de funcionarios. Por eso cuando ustedes ven ahí algún caso, ¿no?, que involucra a un alto funcionario, no solamente los investigan por lavado de activos o por corrupción, a veces sí es que hay nexos y se aprecia que hay todo un aparato, no solamente por corrupción, sino también por crimen organizado. El crimen organizado muchas veces, ¿qué implica? No solamente pues la organización funciona, que se en Puno, tiene también grupos que trabajan en Lima, digamos para el tema de drogas, desde Ayacucho, que personas que reciben en Lima, ¿no?, que se tienen funciones, determinadas funciones, los que captan, por ejemplo, a los bourbiers, ¿no?, a los que trasladan la droga, son personas que integran la organización criminal, ¿no? Tienen una función ahí permanente dentro de esa organización, lo cual no podría tener un gobierno, ¿no? Solamente es captado por sus carencias económicas para trasladar droga, ¿no? Nada, para llevar la droga de un sitio a otro sitio. No sabe ni siquiera cuál es la persona que lo está captando, no sabe a quién le va a entregar la droga, solamente llega a un lugar, espera alguna señal de alguien, listo, le completan su pago y se llevan el encargo, el paquete, eso, la droga. Entonces, las organizaciones criminales tienen esta característica, ¿no? Son bastante amplias. Una organización como tal. Ya en algún momento vamos a hablar sobre el acuerdo plenario, sobre organización criminal o autoría, cómo se distingue la autoría, la organización criminal, por ejemplo, también de la banda criminal, que es distinto. Pero la organización criminal tiene esa característica de amplitud, de generar sistemas de economía ilegales, ¿no? Ya por eso es que su investigación es compleja. Y de ahí que la ley le otorga ese plazo bastante amplio de investigación. Bien, ¿alguna pregunta, amigos? Ninguna pregunta. ¿Ya están cansados? Bueno, para concluir y no cansados. Bueno, y en todo esto, ¿dónde entra pues la interpretación constitucional, ¿no? ¿Dónde entra la interpretación? ¿Para qué hemos leído esta lectura de Hackanson? Bueno, miren ustedes, decíamos, tiene que haber que no existe, que no se hace, porque fiscal cuando dice proceso complejo de frente, 8 meses. Prórroga, 8 meses más. Crimen organizado, 36 meses, automático, ¿no? Debería ser así, pienso yo. O derecho que está en el artículo 3 de la Constitución, derecho al plazo razonable. Entonces se entiende que por este derecho al plazo razonable constitucional, artículo 3 de la Constitución, ¿no?, debería entenderse que la determinación del plazo de una investigación tendría que estar ceñido a las circunstancias y el caso. ¿Qué diligencias, qué tipo de diligencias han de realizarse? Puede que se trate de un caso con muchos procesados. Puede que se trate de un caso con muchos procesados, pero no por eso automáticamente van a ser 8 meses. No por eso automáticamente van a ser 8 meses. Puede que se trate de un caso con muchos delitos, pero no por eso, inmediatamente, solo por eso, va a tener que ser considerado como complejo. Habrá que atender a las circunstancias del hecho. Entonces, de acuerdo a las circunstancias del hecho, establecerse realmente un plazo razonable para la duración de esa investigación. Claro, nunca olvidar
si digamos, si se hace un cálculo adecuado, pero se presentan circunstancias, como por ejemplo, la pandemia paralizó todo, como por ejemplo, los problemas de conflictividad social que hemos tenido este tiempo en Puno. Paralizaban las actividades. Paralizaban las actividades. Entonces, ¿qué? Pero los plazos siguen corriendo porque los plazos no se detienen. Si digamos se vencen los plazos y el fiscal no pudo completar la investigación, no porque haya sido negligente, sino porque se le presentaron circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que no le permitieron ello, entonces el fiscal puede o ampliar o puede pedir una prórroga. Y que eventualmente el juez se advierte que si se trata de unas circunstancias no previstas, esta no concreción, no se pudo completar la investigación, no porque se haya tratado de una conducta negligente del fiscal, sino por causas que superaron sus capacidades. Entonces el juez debe atender a esas ampliaciones, perdón, a esas prórrogas, por un derecho fundamental o por un principio fundamental, que es el derecho a la verdad. No se olviden, ¿para qué es la investigación? Esclarecer los hechos. El derecho a la verdad. Tratar, aunque sea de la verdad procesal, pero aproximarnos a la verdad. ¿Cómo el juez podría emitir un pronunciamiento? Se supone que el juez emite un pronunciamiento en sentido de justicia. Azucena, cuidado con tu micro, por favor. Azucena, cuidado con tu micro. Bien, decimos, ¿cómo podemos esperar una resolución del juez, una resolución de justicia, si es que no tenemos esclarecidos los hechos? Si es que no conocemos, por lo menos no tenemos una verdad procesal. Ciertamente será iluso esperar una decisión del juez con sentido de justicia, ¿no? Entonces, la preparatoria tiene, en esa finalidad de esclarecer los hechos, tiene una vinculación directa con el derecho a la verdad, de las partes, de ambas partes, procesada y agraviada. Ese derecho a la verdad, acercarnos a ese derecho a la verdad, también va a permitir recién llegar a obtener pronunciamiento con sentido de justicia. ¿Qué es un pronunciamiento con sentido de justicia? Es brindar tutela procesal. Tutela procesal. Darle a las personas una respuesta en justicia, que sea oportuna, que sea adecuada, que sea razonada. Tutela procesal. ¿Y la tutela procesal dónde está? En el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Si alguien no lo quiere comprender ahí, por lo menos tendrá que entenderla dentro de lo que es el debido proceso. ¿Y dónde está el debido proceso? En el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el sentido teleológico. Alguna vez hablábamos de las normas sobre investigación preparatoria, esclarecimiento de los hechos. Ese esclarecimiento de los hechos puede tener una trascendencia constitucional o no. Bajo mi punto de vista, claro que la tiene. Ahora, esa investigación implica tiempo. Ese tiempo de duración tiene una implicancia constitucional o no. Que sí, el derecho al plazo razonable. Porque la tutela procesal, o como dice el dicho, justicia, el que tarda no es justicia. Entonces la justicia también en su pronunciamiento tiene que ser oportuna. Eso exige una conducta célere de la Fiscalía, que las partes coadyuven con esa celeridad y que el juez también sea célere en sus pronunciamientos, en las decisiones finales. Bien, amigos, ya no los canso, faltan unos minutos. Salvo que hubiera un par de preguntas, nada más escucharíamos dos, si es que las hubiera, por el tiempo que nos queda. Ninguna. ¿Ya? Bien, entonces, para el día de mañana son 60 personas. A ver, 60 personas. Mm, Bien, me van a hacer
10 grupos, cada uno de 6 personas. 6 personas. Entonces, a cada grupo van a ir descargando los nombres de los integrantes de cada grupo. ¿Ya? Y les voy a asignar una lectura que es muy sencilla, son lecturas cortas, para conversarlas el día de mañana sobre investigación preparatoria y mañana cerrar este tema. ¿Ya? Bien, entonces digamos que tienen ustedes hasta 1 hora para que me hagan llegar las relaciones de los grupos. No se olviden de 6 personas, no 5, no 7, 6 personas. ¿Una duda? Ok, amigos, hasta mañana.